Hola, Dios les bendiga, que tengan un excelente día cada uno de ustedes. Un gusto y un placer volver a poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el temita de hoy, o pequeña reflexión, como gusten llamarle, espero que sea de bendición para su vida, porque ha sido de bendición a la mía. Y Dios cada vez me ponía decirles acerca de esto, de la importancia que tiene esto. Tal vez digan ustedes, eso ya me lo sé, eso ya lo he escuchado, pero una cosa es saberlo, escucharlo, pero otra cosa es ponerlo en práctica. Y el tema de hoy es habitar en su presencia, habitar en su presencia. Antes de leer la lectura, busqué la palabra habitar. Van a decir, yo ya sé qué es habitar. Bueno, pero quisiera ponerlo bien en claro para que nosotros hagamos conciencia de lo que significa eso. Habitar, la palabra habitar significa vivir en un lugar determinado, vivir en un lugar determinado. Entonces el tema sería vivir en su presencia. Ese sería el tema, vivir en su presencia. Amén. Así que vamos a tener la lectura en 2 de Samuel 6:11. 2 de Samuel 6:11. Si tienen su Biblia, acompáñenme a leer ese pequeño versículo, y si no, léalo juntamente conmigo o escúchelo. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 2 de Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom a toda su casa. Voy a volver a leerlo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén. Padre amado, que esta palabra sea de bendición para la vida de las personas que la escuchen, Señor, así como está siendo de bendición a mi vida desde el momento, Padre Santo, que usted me hizo reflexionar acerca de su presencia. Te pido, bendito Dios, sea usted obrando en los corazones y que sea usted manifestándose en sus vidas de acuerdo a cada una de las necesidades. Se lo pido, mi amado Dios, en el nombre bendito de su Hijo Jesús. Amén. Porque digo que el Señor me hizo entender acerca de esto. Muchas de las veces decimos, si tengo comunión con Dios, si oro, si hago esto, hago lo otro, soy cristiana o soy católica, o tengo una conexión con Dios de X o Y motivo o circunstancia o razonamiento humano. Pero ¿qué es en realidad habitar en la presencia de Dios? ¿O qué es que Dios llegue a tu casa y esté contigo ahí por siempre y para siempre? ¿Qué es? Para ver el trasfondo un poquito de lo que estaba pasando en esa situación en la cual, porque el arca del pacto, la cual traía la presencia de Dios, fue allí a llegar a la casa de ese personaje que se llama Obed, es porque el arca la llevaban rumbo con David. Entonces, en el transcurso del camino, el arca se tambaleó por los bueyes que la llevaban. El arca se tambaleó y un personaje llamado Uz la quiso detener y murió, ¿verdad? Al instante de tocar el arca. David estuvo temeroso y dijo, no, ¿cómo voy a llevar yo el arca? Entonces él decidió llevarla a casa de Obed Edom. Pero no fue una decisión casual. Fue una decisión que Dios puso en el corazón de David para que el arca llegara a la casa de Obed Edom. El nombre de Obed significa siervo. Muchos podrían decir que se ponen ese título para sentirse engrandecidos, mas sin embargo la palabra siervo significa servidor. Eso es lo que todos aquellos que mostramos la palabra de Dios
sea por este medio o en predicaciones, es lo que somos, siervos del Altísimo. No por un título súper espectacular, que porque yo me siento furufu, no. Siervo significa servidor. Así es lo que somos nosotros para ustedes, amén. Así era lo que Obed-Edom era para Dios. Y Dios decidió que su presencia habitara allí en su casa. ¿Y qué fue lo que le trajo? Bendición, bendición tras bendición. Habitó la presencia de Dios por 3 meses allí, y la presencia de Dios se manifestó en ese hogar de manera grandiosa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que lo bendijo a toda su casa. Cuando hablábamos de toda su casa, quiere decir que a toda su familia, a todos tal vez los que rodeaban alrededor de la casa de Obed-Edom. Bien, para que nosotros obtengamos la presencia de Dios en nuestras casas, tenemos que habitar en oración. ¿Qué es eso de habitar en oración? Sí, una oración quiere decir que tú tengas esa comunión personal con Dios, porque no es lo mismo decir vanas repeticiones a tener yo una conversación contigo, con la otra persona, con Dios personalmente, en la cual, aunque Él sepa tu necesidad, tú se la expreses, que aunque Él ya conozca de qué estás tú dolido, de qué es lo que te está a ti acongojando, Él quiere que tú se la expreses, que tú le digas: Padre, esto es lo que yo tengo, es lo que yo necesito, etcétera, etcétera. Es algo, una relación que Él quiere contigo, y que para eso Él pueda venir a tu casa y llenar tu habitación, llenar tu hogar de su presencia. Eso es habitar en presencia, en la presencia de Dios. También una de las cosas mucho más importantes antes de hacer nuestra lista de peticiones es la adoración. ¿Cómo obtenemos o cómo podemos adorar al Señor? No solamente yendo a la iglesia, eso es importante, no dejarse de reunir, por supuesto, en donde quiera que tú te reúnas, y ya están poniendo todo en orden como estaba antes, un poquito menos de restricciones. Ve a tu iglesia y adora al Señor, pero la clave más importante y necesaria es que tu adoración empiece en casa, orando, ayunando, orando en familia, orando personalmente, cantando al Señor, y que tu adoración sea genuina a Él, servir al Señor. Claro que servir al Señor es súper importante y es parte de que tú habites en su presencia. Cuando tú habitas en la presencia de Dios, todo fluye. Fluyen las oraciones genuinas, fluye ese deseo de ayunar genuinamente, no que tú lo digas: Señor, yo quiero ayunar porque a fuerza quiero que me quiten esto. No, un ayuno genuino es que tú digas: Señor, pongo de servicio mi cuerpo, y seas tú obrando en esa necesidad. Así que habitar en su presencia es también que tú tengas una buena relación, principalmente con tu casa, con tus hijos, que les demuestres ese amor, ese cariño, ese respeto, que tú puedas llenarlos de la presencia de Dios, en lo que ellos digan: verdaderamente Dios habita en mi casa, porque en mi casa no hay tanto grito, no hay esto, no hay lo otro, cosas que a los niños tal vez no dicen, pero estresan y les preocupan, y que pueden decir: mi papá realmente es un verdadero cristiano, mi mamá realmente es una verdadera cristiana, porque no encuentro en ellos ese doblez de decir son una cosa en una cosa y en mi casa son otra. Espero me explique. Entonces, ¿qué es habitar en la presencia del Señor? Dejar que Él moldee tu vida, tu carácter, tu hogar, tu familia.
Eso es habitar en la presencia del Señor. Servir, como ya les dije, adorarlo, bendecirlo, poner su nombre en alto siempre, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, todo lo que tú hagas, ponérselo en las manos del Señor. Eso es habitar en la presencia del Señor. Servirlo es servir, como les dije, en el hogar, con tu familia, con tus seres queridos y también en tu entorno. No solamente en el servicio que tú puedas dar en tu iglesia. Es importante que entendamos eso, porque podemos ser, un dicho muy común es candil de la, ay, no sé cómo, pero por ahí va. Creo que hasta me equivoqué con el dicho, pero en fin, el punto es este. Si tú piensas que tu servicio a Dios solamente está dentro de la iglesia, te equivocas, porque Jesucristo sí empezó y quiso hacer su servicio dentro de las sinagogas. ¿Y qué pasó? Él vio la necesidad afuera. Tú y yo podemos hacer la diferencia, servir en tu servicio, que te hayan otorgado, hacerlo de corazón al Señor en lo que te hayan otorgado en tu iglesia, pero también servir afuera. Con tus buenas acciones, no vas al cielo con tus buenas acciones, pero reflejas a Cristo en tu vida por tus acciones. Ser un buen vecino, ser un buen amigo, ser un buen compañero de trabajo, reflejar que Dios habita dentro de ti, eso hace la diferencia. Eso hace que las personas digan, ella tiene o él tiene algo diferente, yo quisiera ese algo que ella o él tiene. Entonces, habitar en la presencia del Señor es amarlo, adorarlo y servirlo dentro y fuera de la iglesia. Servirlo principalmente en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Habitar en la presencia de Dios es sumergirse en Él. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice en la palabra de Dios, es el que te guía a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo es el que te redarguye, el que te guía a decir esto sí hacerlo, esto no hacerlo, esto es ayudar, esto es retirarse. Es sumergirse en la presencia de Dios, atrae a ti bendición. Bendiciones que llegan a tu vida sin pedirlas, sin esperarlo. Bendiciones que Dios te da a ti simple y sencillamente porque tú deseas habitar en la presencia de Dios. Habita, ora y sirve. Ese es mi consejo para ti. ¿Por qué? Porque Obed-Edom era un servidor. Porque Obed-Edom adoraba a Dios antes de que el arca llegara a su vida. Así nosotros tenemos que adorar a Dios antes de que su presencia llegue a nosotros, y aún más cuando su presencia ya está en nosotros. Y servir al prójimo. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no sabes cómo amarte, ¿cómo vas a amar al prójimo? ¿Verdad? Pero ese es otro tema. Cuando nosotros dejamos que la presencia de Dios habite en nuestras vidas, Dios hace lo demás. Dios te da paz, Dios te da alegría, Dios te da gozo, Dios te da ese ánimo para seguir adelante. Dios te permite que emprendas cosas que son de bendición para otras personas. Dios te permite que hagas su voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable. La voluntad de Dios es que tú y yo habitemos constantemente en su presencia, que no esperemos hasta el día que llegamos a la iglesia a recibir su palabra. No, diario, constantemente, que nosotros busquemos de su presencia, no por recibir un beneficio en sí, sino para que nosotros adoremos la presencia de Dios. Realmente eso fue lo que Obed-Edom me enseñó a mí en esta escritura. Él adoró la presencia de Dios y Dios bendijo su casa. Así que cuando dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Definitivamente yo lo creo. Dios es bueno, Dios es fiel, y cuando tú entras a tu lugar secreto, que es tu habitación, que es tu casa, y tienes esa relación con el Señor, Dios nunca te deja avergonzado. Dios te levanta, Dios te sostiene, Dios te restaura. ¿Por qué? Porque tú constantemente puedes estar habitando en su presencia sin esperar llegar a un domingo a tu iglesia, sin esperar llegar a un viernes a tu iglesia. De ti depende que la presencia de Dios habite en ti. De ti depende cuando tú lo buscas diariamente. Ya lo dice Mateo. Tú entra a tu lugar secreto. Tú cierra la puerta. Tú ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ve a tu iglesia, ora, pero recuerda, tu oración más importante y mejor la ve nuestro Dios en el lugar secreto. ¿Quieres tú habitar en la presencia del Señor? Empieza desde hoy. Empieza a buscar su presencia. Empieza a buscar el beneficio principal de esa oración, la presencia de Dios. Lo demás viene por añadidura. Dios te bendiga. Espero que este video sea de bendición. Compártelo. Quiero, sin antes dejar de estar con ustedes, saludar a mi prima Ivonne y a las compañeras que tienen su trabajo, que dicen que escuchan. Yo no sabré mucho, pero yo sé que la palabra que Dios da llega a tu vida, y es Dios quien hace la función. Yo solo soy una pequeña sierva, tal vez hasta la más chica de las siervas, pero lo hago con todo mi corazón. Dios te bendiga.